meningitis y de encefalitis. Mencionamos que todos estos son procesos infecciosos que van a afectar el sistema nervioso central. Como vamos a ver, existen diferentes patologías que pueden ser desde virales, bacterianas o inclusive parasitarias. Vamos a mencionar un poco la fisiopatología y el origen de estas enfermedades. Describir el cuadro clínico. Cada una de estas entidades va a tener un cuadro clínico muy característico y bueno, es por eso que debemos saberlo y también realizar una adecuada exploración física y un adecuado interrogatorio. Vamos a mencionar los estudios de gabinete y de laboratorio que más se utilizan para el diagnóstico de estas enfermedades y también mencionaremos el tratamiento específico para cada patología. Ahora vean, dijimos que vamos a ver meningitis y por lo tanto, bueno, pues tenemos que mencionar o definir el síndrome meningio. ¿Se acuerdan que esto ya lo habíamos visto en alguna de los síndromes neurológicos? Bueno, pues un síndrome meningio lo que significa es que hay una lesión, como su nombre lo dice, en una de las meninges, que son las capas que van a recubrir el cerebro, y generalmente este síndrome meningio es de presentación difusa y las características es la rigidez de nuca, el signo de Kerning y el síndrome de Brunzinski, ¿ok? Entonces, estos componentes o estos hallazgos en la exploración neurológica o la exploración física es lo que nos va a determinar el síndrome meningio. Entonces, rigidez de nuca, signo de Kerning y signo de Brunzinski. A lo largo de las siguientes diapositivas vamos a ver unas imágenes para que aprendan a explorar estos síntomas. Ahora, el concepto como tal de meningitis pues es una inflamación focal o difusa de las meninges, habitualmente de la leptomeninge, ¿ok? O sea, síndrome meningio es el conjunto de signos y síntomas. Meningitis, pues como tal, es el proceso inflamatorio de las meninges. Ahora, existe un concepto que se llama meningitis crónica. Meningitis crónica se define como una meningitis que tiene una duración mayor a un mes. Esto significa que a pesar de que ya tenemos un diagnóstico, a pesar de que ya tenemos un tratamiento, que la mayoría de las veces son con antibióticos, hay veces que pueden usar monoterapia o terapia combinada, si este proceso meningio no es, todavía llega a la curación, por así decirlo, y tiene una duración mayor a un mes, entonces a este concepto se le llama meningitis crónica. Y meningitis aséptica. Aquí la inflamación, bueno, también es una inflamación focal o difusa de las meninges, pero aquí en la meningitis aséptica hay veces que no es posible encontrarnos algún agente infeccioso por los métodos habituales. Esto significa que nosotros vamos a hacer una punción lumbar y no vamos a encontrar patógenos. Podemos realizar un hemocultivo y tampoco vamos a encontrar patógenos. Entonces, esta meningitis aséptica también se le conoce como meningitis de tipo viral. Entonces, si hay meningitis aséptica y meningitis viral, es prácticamente lo mismo. Aunque también hay meningitis aséptica que no es precisamente por virus o de tipo viral, sino que también puede ser, hay veces con intoxicaciones, por ataques de lupus, de vasculitis, etcétera, ¿ok? Esas son presentaciones muy, muy raras. Ahorita nos vamos a enfocar prácticamente en la meningitis de tipo inflamatorio y en este caso vamos a hablar de lo viral y lo bacteriano. Ahora, siguiendo con los conceptos, vean, encefalopatía. ¿Qué es una encefalopatía? Bueno, pues esto lo que significa es que es un síndrome clínico que se caracteriza por alteraciones en el estado mental, ya sea disminución de la conciencia o trastornos cognitivos, de la personalidad o del comportamiento. La encefalopatía, entonces, es una manifestación neurológica, pero hay veces que no es específica de algo como tal del sistema nervioso central, que sea el origen principal, sino que también puede haber encefalopatías metabólicas como las urémicas, encefalopatías hepáticas, encefalopatías hipertensivas o por drogas o por sustancias, ¿ok? Entonces el concepto de encefalopatía es un síndrome clínico que se caracteriza por alteraciones en el estado mental, cognitivo, personalidad o del comportamiento. Ahora, como tal el concepto en sí de encefalitis, bueno, pues aquí es una inflamación, aquí ya del parénquima cerebral, y clínicamente se manifiesta como encefalopatía con signos difusos y focales que pueden ser déficit motores, sensitivo,
y neuropatías craneales, ¿ok? Entonces, vean, aquí a diferencia de la meningitis, en la encefalitis como tal no vamos a encontrar tan claro el síndrome meningio, que es la rigidez de la nuca, los signos de Keren y Brunzinski, sino aquí más bien en la encefalitis vamos a encontrar un paciente con encefalopatía en diferentes grados, más signos motores, o más bien déficit motores sensitivos o neuropatías de tipo craneal, ¿ok? Entonces esa es la diferencia. Y por último, el concepto de meningoencefalitis, bueno, pues aquí se complica aún más porque es inflamación tanto de la meninge como del parénquima cerebral, ¿ok? Entonces, antes de continuar, ¿tienen alguna duda o pregunta con estas definiciones o conceptos? Doctor, yo tengo una duda referente con lo que son bueno, sé que había encontrado mientras hacía el resumen, que también había una clasificación que las colocaba como meningitis recurrente, pero decía que podía entrar o no entrar dentro de la categoría de crónica. No estaría crónica porque crónica, ahora sí que es una meningitis que dura más de un mes, 45 días por ejemplo, y ya se quita. Y la recurrente es a lo mejor te dura 20 días y a los 6 meses por alguna condición que tenga el paciente nuevamente puede volver a desarrollar el cuadro meningio. Entonces varía. Crónica es tiempo más de un mes, continuo, ¿sale? Y la recurrente se cura a lo mejor 3 o 6 meses nuevamente, o al año, a los 2 años. O sea, hay curación, pero menos de un mes, o sea, no entra como tal en meningitis crónica. Ok, gracias, doctor. Vale. Bueno, pues entonces continuamos con las diapositivas. En cuanto a algunas generalidades, ya dijimos que la meningitis puede ser provocada por bacterias, por virus, por hongos o inclusive por tuberculosis. Aquí la mayoría de las veces el sistema inmunitario es capaz de contener la infección en la mayoría de las veces. Esto significa que el propio sistema de defensa del cuerpo humano va a ser capaz de contenerlo, pero cuando esto no sucede o ya prácticamente las bacterias o virus o hongos pasan a través del torrente sanguíneo, pasan la barrera hematoencefálica, por lo tanto tienen acceso al líquido cefalorraquídeo, entonces aquí ya se va a ver afectado las meninges y prácticamente el cerebro en el caso de encefalitis. Cualquier persona puede tener riesgo de padecer meningitis, pero este riesgo aumenta en pacientes inmunocomprometidos, como por ejemplo los de leucemia, linfomas, en pacientes que tienen radio, quimioterapia, etcétera. Pero en sí, cualquier paciente o cualquier persona puede estar afectado, pueden tener meningitis. Obvio, es mucho más común en los extremos de la vida, ya sea con neonatos o en personas mayores de 60 años. Y bueno, esta neuroinfección, ya se diga meningitis, encefalitis o meningoencefalitis, que sería la condición más grave, pues prácticamente se considera una urgencia médica, ya que si no se atiende de forma rápida y oportuna puede llegar a una mortalidad que, como pueden ver, el número es bastante alto, hasta de un 40% de los casos, si es que este proceso infeccioso no es detectado de forma oportuna, ¿ok? Mira, aquí nuevamente vamos siguiendo con otras definiciones. Dice meningitis viral, meningitis bacteriana, pues es la que provoca infección de las meninges o inflamación provocada por alguna bacteria, que ahorita vamos a ver cuáles son. Meningitis aséptica, pues es un síndrome meningio también, pero como tal aquí no hay desarrollo de ningún proceso infeccioso. Encefalitis aguda, bueno, pues aquí, como ya les dije, va a ser un síndrome de encefalopatía con alguna focalización o déficit motores sensitivos o cognitivos. Y por último, el absceso cerebral, bueno, pues aquí prácticamente se caracteriza por una focalización muy establecida o muy localizada, por así decirlo, en menor medida encefalopatía y raramente síndrome meningio. Entonces, en conclusión aquí, las manifestaciones del absceso cerebral va a depender mucho la localización de este absceso. Nivel frontal, parietal, occipital, temporales. Entonces va a depender
el cuadro clínico o su focalización dependiendo de la localización de este absceso. ¿Ok? Bueno, pues ya dijimos que todas las personas pueden tener riesgo, pero bueno, existen pues, factores de riesgo que todavía favorecen más. Y bueno, aquí es la ausencia de vacunas. Anteriormente, cuando no se conocía o no estaba establecido la vacunación para el virus de influenza, prácticamente el riesgo de meningitis era todavía aún mayor, ¿ok? Como ya les dije, la edad menores, ya sean neonatos o menores de 5 años, y los adultos mayores de 60 años también tienen mayor factor de riesgo. El entorno comunitario se dice que, bueno, las familias con bajos recursos también favorecen más para la presentación de esta infección, el embarazo y viajes ahí exóticos a lugares como África o Sudamérica por patógenos raros, bueno, pues también pueden favorecer la presencia de esta infección. Ahora, en cuanto a la etiología, vamos a mencionar en primer lugar la etiología de tipo viral, ¿ok? Entonces, vean, como pueden ver, existen diferentes virus que te pueden estar provocando el desarrollo de meningitis de tipo viral. Y el principal de los virus son los enterovirus, y aquí entran los secos y los coxsackies, ¿ok? También el virus de la parotiditis también puede estar involucrado, el herpes virus tipo 2, el virus del sarampión, el virus de influenza, pero en términos de examen, y si yo les pregunto cuál es la etiología viral más frecuente en las meningitis, su respuesta correcta va a ser enterovirus, y más específicamente los secos y los coxsackies, ¿ok? Ahora, en cuanto a la bacteriana, se establece que existen muchas bacterias, pero que va a depender mucho de la edad de presentación o del periodo de la vida en el cual se esté el enfermo. Por ejemplo, en el periodo neonatal se establece que las bacterias más comunes son el estreptococo del grupo B y la Listeria monocytogenes, ¿ok? Estos en los neonatos. A partir del mes hasta los 3 años, aquí ya entran otros, que es Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, y aquí ya una gran negativa que es E. coli. Y a partir de los 3 años de edad se establece que Streptococcus pneumoniae es el principal agente causal de meningitis bacteriana en niños, y en segundo lugar la Neisseria meningitidis, ¿ok? Entonces, etiologías bacterianas depende del periodo. Neonatos van a estar más afectados por Listeria monocytogenes. De 1 mes a 3 años, Streptococcus agalactiae, neumonía y E. coli. Y más de 3 años, el primer causa de origen bacteriano de meningitis es el Streptococcus pneumoniae, ¿ok? A partir de los 3 años, y para los adultos también la causa más frecuente de meningitis bacteriana. No se les olvide, Streptococcus pneumoniae es el principal bacteria que va a causar meningitis. Siguiendo con otros procesos patógenos, bueno, pues también mencionamos que puede ser el desarrollo de meningitis por hongos o de tipo de origen fúngico, en el cual aquí, como pueden ver, también existen diferentes, como son los Cryptococcus neoformans, Candida albicans, Histoplasma capsulato, blastomicosis o Coccidioides imitis, ¿ok? Este origen fúngico generalmente se va a ver en pacientes inmunocomprometidos, como ya les había mencionado el ejemplo, que son linfoma, leucemias, VIH, etc. Otras causas mucho más raras, por así decirlo, son las espiroquetas, ocasionadas por Treponema pallidum, y el Mycobacterium tuberculosis, que también se ve afectado en pacientes inmunocomprometidos o con bajos recursos. ¿Okay? Entonces, acuérdense, etiología viral causa más frecuente es enterovirus, más específicamente E. coli y Coxsackie. Primera causa bacteriana de meningitis es Streptococcus pneumoniae. Esas son preguntas de examen. En cuanto al modo de transmisión, vean, existen 3 formas en las cuales puede haber el desarrollo de meningitis. El principal es el modo respiratorio. En segundo lugar, el digestivo. Y en tercer lugar, es mediante pérdida de la continuidad. Esto significa que si, por ejemplo, hay un traumatismo craneoencefálico, una cirugía neurológica
que no se realizó una adecuada asepsia y antisepsia, la sinusitis u otitis que se complican o se extienden, o el desarrollo de fístulas en el líquido cefalorraquídeo por algún procedimiento que se haya realizado. Bueno, pues estas condiciones pueden favorecer meningitis por pérdida de la continuidad, ¿ok? Pero el principal modo de transmisión es lo respiratorio. El único organismo que se va a transmitir de forma digestiva es Listeria monocytogenes, que principalmente es en el periodo neonatal, ¿ok? Todos los demás prácticamente son respiratorios. Ahora, aquí pongan atención en esta diapositiva porque también se los pregunto y se confunden. Si yo les pregunto cuál es el principal modo de transmisión, ustedes sin duda deben de responder respiratorio, pero también ustedes ya saben que puede ser digestivo o por pérdida de la continuidad por cualquiera de estos factores. Y si yo les pregunto cuáles son las formas de diseminación, no es lo mismo transmisión a diseminación, entonces las respuestas correctas van a ser por medio del torrente sanguíneo o hematógeno o por medio de la circulación linfática, ¿ok? Entonces, no se confundan, transmisión en respiratorio, digestivo y continuidad. Diseminación o forma en la cual se va a extender o se va a expandir las bacterias o los virus es hematógeno y linfático, ¿ok? Entonces vean, aquí ya dijimos que en cuanto a la fisiopatología o el modo de transmisión, prácticamente es por vía respiratoria. Y vean, aquí empieza todo el proceso. Hay colonización de las bacterias que, como les había dicho, van a entrar por vía respiratoria, esto es a través de la nasofaringe. En la mayoría de los casos, el proceso, bueno, más bien el sistema inmunológico del organismo, no es capaz de contener estas bacterias y prácticamente el proceso infeccioso únicamente se va a quedar con una faringitis, una sinusitis, rinofaringitis, etcétera. O sea, se va a quedar localizado únicamente a nivel respiratorio. Pero si el sistema inmune está defectuoso o cualquier condición, bueno, pues estas bacterias prácticamente van a pasar a la sangre y por lo tanto van a tener acceso al sistema nervioso central. Existe una respuesta inflamatoria que prácticamente va a estar mediado por diferentes citoquinas como la 1, la 6, la 8, factor de necrosis tumoral. O sea, va a existir toda esta cascada que va a estar afectando aún más la barrera hematocefálica, por lo tanto, pues va a ir un aumento en la permeabilidad de esta barrera. Por lo tanto, este aumento en la permeabilidad va a condicionar o va a favorecer que existan lesiones en el endotelio. Por lo tanto, va a haber necrosis tisular y por lo tanto aquí ya va a empezar el daño, que es elevación de la presión intracraneana, edema cerebral, hipoxia, isquemia y a veces que muerte neuronal. ¿Okay? Entonces, este es el proceso. Nasofaringe, si el proceso no se contiene, pasa a la sangre a través del sistema nervioso central, existe la cascada inflamatoria, se ve alterada la barrera hematoencefálica, hay lesión del endotelio y necrosis, y finalmente la sintomatología, que es edema cerebral, elevación de la presión intracraneal, hipoxia y finalmente isquemia o hasta muerte neuronal, ¿ok? Entonces vean, aquí prácticamente es lo mismo que les acabo de mencionar. La colonización es a nivel de la nasofaringe, ya sea por las bacterias o los virus, pasan a la sangre, o por soluciones de continuidad, por ejemplo, en el traumatismo craneoencefálico, existe la respuesta inflamatoria que se desencadena, altera la permeabilidad de la barrera, lesión endotelial, necrosis y finalmente todos los síntomas o el cuadro clínico que va a ser característico de la meningitis, ¿ok? Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta o alguna duda de lo que les acabo de comentar? No, doctor. Ok, bueno, si no hay ninguna duda, entonces nosotros seguimos adelante. Ahora vean, en cuanto al cuadro clínico, aquí también existen diferentes variantes de acuerdo a la edad. Por ejemplo, aquí en el caso de los lactantes, bueno, pues ellos no se van a quejar de dolor de cabeza, no van a decir que tienen un déficit vocal, sino aquí el cuadro clínico de los lactantes es prácticamente muy inespecífico
Y el más característico es que el niño prácticamente va a estar irritable y va a tener poca tolerancia a la vía oral. Esta irritabilidad o esta intolerancia prácticamente se va a encontrar en el 78% de los casos. Trastorno del sensorio, esto significa que el lactante prácticamente va a estar o somnoliento o obnubilado, etcétera. Rechazo a la vía oral, que también es de los principales, hasta un 50% de los casos, y la presencia de fiebre, ¿ok? Entonces, prácticamente el común denominador para cualquier edad de presentación de la meningitis es la fiebre. Este es el síntoma cardinal o el único que va a estar presente desde el lactante, el adulto joven, el adulto mayor, etcétera. Es la fiebre, ¿ok? Ahora, en cuanto a signos, vean aquí, fiebre hasta un 90%, convulsiones hasta en un 46%, el abombamiento de la fontanela, esto significa que ya es un dato de que hay hipertensión intracraneal por todo este proceso inflamatorio, un déficit neurológico focal, vómito, apnea y exantema, ¿ok? Hay una bacteria que es la Neisseria meningitidis que se caracteriza por la presencia o el desarrollo de exantema, principalmente a nivel del tronco, de este tronco y a nivel de la región dorsal. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con sugerencia de que está cursando por una meningitis y aparte vemos lesiones dermatológicas, casi podemos apostar que la bacteria implicada es Neisseria meningitidis, ¿ok? Entonces, bueno, esto fue los lactantes. Ahora vean, el preescolar, el escolar y el adolescente. Vean, aquí como pueden ver, aquí ya, pues ya estos pacientes ya se quejan, ya les molesta algo, ya les duele. Por lo tanto, la cefalea está presente en un 80% de los casos. Trastornos del sensorio, ya sean nubilados, somnolentos, irritables en un 75%, crisis convulsivas en un 73%, y la fotofobia son datos que podemos encontrar o síntomas en estos grupos de edades, pero vean aquí, el síntoma es la cefalea y el signo, vean aquí nuevamente la fiebre, 90-100% de los casos. Ven aquí ya vamos a encontrar datos de de síndrome meningio, como es la rigidez de nuca en un 50%, Kernen y Brusinski en un 5-10%, déficits neurológicos, ya sean motores, sensitivos, etcétera. Y vean nuevamente petequias y púrpura, siempre y cuando la bacteria sea Neisseria meningitidis, ¿ok? Entonces aquí, ojo, aquí el síntoma ya fue cefalea y el signo fiebre, ¿ok? Ahora vean, aquí el cuadro o el comportamiento en los adultos. Nuevamente, fiebre, esa es la clave, fiebre. El adulto ya va a tener un síndrome febril por arriba de 38, un síndrome encefálico, esto significa que hay alteraciones en el estado de alerta, somnolencia, estupor, delirio, en casos graves coma, crisis convulsivas, irritabilidad o hipertonía. El síndrome meningio, aquí también en un 50%, rigidez de nuca, signo de Kernin y de Brusinski, y en casos de que este proceso inflamatorio y esta infección no se contiene, no se diagnostica de forma adecuada, pues acuérdense que cuando vimos el tema de hipertensión intracraneal, la meningitis también es una causa que puede favorecer esto. Va a haber presencia de edema cerebral, papiledema, vómito proyectil, cefalea, que acuérdense que esta es la triada. Y aquí ya vamos a encontrar compromisos de los pares craneales, principalmente el 3, el 4, el 6 y el facial, que es prácticamente el 7, ¿ok? Entonces, ojo, la fiebre es el dato pivote en cuanto al signo, y el síntoma es la cefalea, ¿ok? Vean, aquí nuevamente, tríada clásica, fiebre, no se les olvide, rigidez de nuca y alteraciones en el estado de alerta. Como ya les dije, esta tríada se dice clásica, únicamente se va a encontrar hasta en un 60% de los casos, por lo tanto, tenemos que hacer una adecuada semiología y exploración para tener un diagnóstico de certeza. Y vean, aquí se los menciono un montón de veces, cefalea y fiebre son los datos más frecuentes en el proceso de meningitis.
Aquí ya les había dicho que hay un organismo que es la Neisseria meningitis, en el cual pues también va a provocar fiebre, cefalea, déficits neurológicos, pero como les dije en diapositivas anteriores, este organismo puede favorecer erupciones cutáneas, principalmente de tipo petequial a nivel del tronco, región dorsal, inclusive se puede extender también a las extremidades inferiores. Y también Neisseria meningitidis es la causa de una púrpura fulminante que hay veces que desencadena una coagulación intravascular diseminada y prácticamente el paciente no dura más de 5 días. ¿Ok? Ahora vean, ¿cómo se tienen ustedes que enfocar en cuanto a la exploración física o la búsqueda de los diferentes signos? Vean, por ejemplo, aquí en esta primera imagen está el signo de Brunzinski. Aquí lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a colocar a nuestro paciente prácticamente en decúbito dorsal. Nosotros vamos a hacer una ligera extensión a nivel de, así como está la foto, a nivel de la nuca. Y si existe irritabilidad de las meninges, prácticamente en automático el paciente va a hacer flexión de las extremidades inferiores y además de que le va a provocar dolor, ¿ok? Entonces este es el signo de Brunzinski. Y este es el otro signo, el signo de Kerning. Igualmente se le pide al paciente que se coloque en decúbito, prácticamente decúbito dorsal. Nosotros hacemos una flexión de cualquiera de las extremidades, ya sea derecha o izquierda, así como está marcado en la foto. Y lo mismo, si es que existe irritabilidad meningea, el paciente no va a ser capaz de que nosotros sigamos realizando la maniobra, además de que le va a provocar dolor, ¿ok? Entonces, esa es la forma de explorar los diferentes signos que son Brunzinski y Kerning, y acuérdense que únicamente los podemos encontrar en un 50% de los casos. Ahora, las complicaciones. Lo podemos dividir en etapas o fases. En las primeras 72 horas puede haber edema cerebral grave, hipertensión intracraneal, desequilibrio ácido-base, crisis convulsivas, un estado epiléptico, una secreción inapropiada de hormona antidiurética, hemorragias intracraneales, choque o sepsis y finalmente la muerte cerebral. Entonces, todas estas son complicaciones que se pueden presentar en los pacientes en las primeras 72 horas. Ahora, de los 72 horas a los 7 días, puede haber otras, como la presencia de hidrocefalia, ventriculitis, hipoacusia, abscesos subdurales o abscesos cerebrales, disminución de la agudeza visual y que, aparte de la meningitis, se complique con un proceso de neumonía. ¿Okay? Entonces, estos son de las 72 a los 7 días. Fase intermedia de los 7 a 14 días, nuevamente abscesos cerebrales, atrofia cerebral, nuevamente las crisis convulsivas, y una fase tardía, nuevamente crisis, daño neurológico profundo, alguna secuela, ya sea motora, sensitiva o cognitiva inclusive, hemiparesias, cuadriparesias, ceguera, y esto es una complicación muy común principalmente en los niños y adolescentes que padecen de meningitis, que es la hipoacusia profunda bilateral o alteración en el octavo par craneal. Entonces, si yo les pregunto cuál es la complicación de meningitis más frecuente en los niños y adolescentes, ustedes sin duda van a mencionar hipoacusia profunda bilateral o alteración del octavo par craneal. ¿Okay? Ahora, en cuanto a las siguiendo con otras complicaciones, bueno, pues prácticamente se establece que hasta en un 35% de los casos puede tener algún tipo de secuelas y por lo tanto el uso de esteroides en estos pacientes está indicado ya que se relaciona con disminución de estas secuelas neurológicas y también se relaciona con la disminución en la alteración del octavo par craneal. Y vean, finalmente si nosotros no actuamos de forma rápida, la mortalidad de estos pacientes es de 25%. ¿Ok? Ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? El gol estándar prácticamente para el diagnóstico de meningitis es la realización de una punción. Aquí la única condición de esta punción es antes de aplicar al paciente o de funcionarlo, tenemos que hacer un de fondo de ojo.
porque si el paciente presenta papiledema o ya hay datos de hipertensión intracraneal y nosotros hacemos la punción, nosotros podemos provocar una complicación, inclusive la muerte de este paciente por una herniación, ¿ok? Entonces, ojo, antes de hacer punción lumbar, búsqueda de papiledema. Ahora, para la punción lumbar, bueno, pues se necesitan muchos materiales para realizar la asepsia, antisepsia, un gorro, bata, mascarillas, guantes estériles, campos, gasas, el antiséptico, ya sea yodo o alcohol, el que tengan a la mano, material para la aplicación de una anestesia. La anestesia es prácticamente opcional, porque finalmente si nosotros realizamos la anestesia, pues el paciente recibiría 2 punciones, por así decirlo, a comparación que si lo hacemos sin anestesia, pues únicamente el paciente es una punción y listo. Entonces, la anestesia en la punción lumbar es prácticamente opcional. Ahora vean, esta es la posición en la cual nosotros tenemos que colocar a nuestro paciente para poder realizar esta punción. Vean, aquí está prácticamente colocado en decúbito lateral del lado izquierdo. Se le solicita que esté en una posición como de feto, por así decirlo, lo más que se pueda pegar la cabeza hacia el pecho, e igualmente las extremidades lo más cerca a la región abdominal, para que haya una adecuada apertura de los espacios intervertebrales. Aquí las localizaciones o el sitio son entre L3 y L4 o entre L4 y L5. Esa es la localización para la punción lumbar. Si nosotros hacemos la punción más abajo de L5, podemos tener el riesgo de picar, por así decirlo, las raíces de la llamada cola de caballo, las raíces terminales, y por lo tanto le podemos provocar alguna secuela al paciente. Por lo tanto, las localizaciones es entre L3, L4 y L4, L5, pero jamás debe ser abajo. Entonces vean, aquí está una fotito que está representando prácticamente, aquí ya introdujeron la aguja. Aquí esta introducción de la aguja debe ser de forma continua, obvio debe ser despacio, introducción de la aguja poco a poco. Una vez que nosotros llegamos al sitio de punción, bueno, pues ya retiramos la agujita y dejamos que prácticamente el líquido cefalorraquídeo caiga, por así decirlo, a nivel de, en este caso, del tubito, para llevar a cabo nuestra recolección de líquido cefalorraquídeo y por lo tanto mandarlo parasitológico y citoquímico. Aquí, como pueden ver en la foto, jamás se sugiere que si nosotros, por ejemplo, ponemos una jeringa aquí y tratamos de hacer presión o extraer ese líquido cefalorraquídeo, también le podemos provocar complicaciones al paciente. Por lo tanto, la caída va a ser libre, ¿ok? Únicamente nosotros ponemos nuestro tubo y el goteo va a ser continuo. Se sugiere que esta recolección debe ser aproximadamente con unos 4 o 5 mililitros de líquido cefalorraquídeo, es más que suficiente. Para los pediatras, ellos sugieren que con 2 mililitros de líquido cefalorraquídeo es más que suficiente, pero para los adultos, con 5 mililitros es una adecuada recolección. Ahora vean, como ya les dije, hay que tener en cuenta que la punción es un estudio, no es un procedimiento invasivo, por lo tanto existen contraindicaciones que están muy establecidas. Esto quiere decir que si el paciente tiene compromiso cardiorrespiratorio, esto quiere decir que si el paciente no está estable o por lo tanto ya hay datos de edema cerebral o la llamada triada de Cushing, ¿se acuerdan cuál es? Alteraciones en la respiración, la bradicardia y la hipertensión. Entonces, esos serían contraindicaciones para realizar la punción lumbar. Signos de aumento de hipertensión intracraneal, ya les dije, ojo, en primer lugar, realizar fondo de ojo en búsqueda de que no haya papiledema, que no haya reflejos pupilares alterados, anisocoria, posturas de descerebración o de corticación, prácticamente un Glasgow en estos pacientes de 3 o 4, ya no tiene caso realizar la punción, un patrón respiratorio normal, hipertensión arterial, bradicardia, déficit neurológico o estados epilépticos, todos estos son
Contraindicaciones para la punción, que en el sitio de punción, esto es a nivel de la espalda, existe algún proceso infeccioso de la piel, por ejemplo, los pacientes con úlceras sacras, por así decirlo, úlceras por presión, bueno, pues también estaría contraindicado, y alteraciones en la coagulación como trombocitopenia, prolongación de los tiempos de PT y obvio la hemofilia. Se considera que la trombocitopenia, menos de 50 plaquetas en el recuento, prácticamente es una contraindicación. En pacientes que tienen prolongación de los tiempos de coagulación, esto se establece que pacientes con un INR mayor de 2 también está contraindicada la punción, y los pacientes con hemofilia, ya que podemos provocar una hemorragia. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Doctor, ¿No? una duda. En caso de que no se pueda realizar la punción lumbar, ¿qué otra forma podríamos, de qué otra forma podríamos obtener una muestra de líquido cefalorraquídeo? Mira, en caso de que tú ya tengas, si tu impresión diagnóstica, tanto por la exploración, tu semiología, la evolución de la enfermedad, prácticamente una herramienta, si es que tú no puedes hacer la punción lumbar, se sugiere realizar un hemocultivo o inclusive iniciar la terapia empírica en caso de que no puedas tener acceso al líquido cefalorraquídeo. Digo, la mayoría de las veces sí se puede hacer, pero si con tu condición es así, es súper rara, que el paciente tiene X causa y no la puedes hacer, un hemocultivo o iniciar tu terapia empírica, teniendo en cuenta que el germen más frecuente es Streptococcus pneumoniae, entonces tú puedes empezar tu esteroide, tus medidas generales, el ABC, tu antibiótico, y si es meningitis, digo, por el cuadro clínico de exploración, tu paciente va a mejorar a los 3 días, prácticamente. Okay, gracias, doctor. Ok, bueno, entonces, vean, el líquido cefalorraquídeo va a tener ciertas características. Vean, el aspecto, generalmente un líquido sano o normal es prácticamente claro o agua de roca que se le llama. Las células prácticamente son mínimas, no deben pasar de 10. Las proteínas son, bueno, la cifra es un poquito entre 15 y 45, la glucosa es muy similar a la concentración sérica, entre 50 y 90, y prácticamente un líquido cefalorraquídeo que no está afectado, la tinción de Gram, pues obvio va a ser pues, negativo. Ahora vean, cuando hay una meningitis de tipo bacteriano, ven la diferencia. Aquí las bacterias generalmente van a provocar un aspecto turbio o aspecto purulento de este líquido. Vean, aquí las células son muchísimas, como pueden ser de 100 hasta 20,000 o 30,000. Y aquí el predominio de las bacterias va a ser, bueno, va a haber predominio de los polimorfonucleares por arriba del 90%. Las proteínas se elevan un poquito, entre 100 y 500. Aquí las bacterias consumen glucosa, por lo tanto la glucosa en meningitis bacteriana prácticamente va a estar baja. Y la tinción de Gram aquí también puede ser positiva. El hecho de que tú tengas una tinción de Gram negativa, pero tu impresión diagnóstica es de meningitis, aunque salga negativa, y tienes datos clínicos, también está justificado realizar o iniciar la terapia con tu antibiótico, ¿ok? Ahora vean, meningitis viral también es un líquido claro. Las células también se pueden afectar o elevar, pero vean, son mucho menor a comparación de las bacterias, que son más de 20,000. Las proteínas también se van a elevar un poquito, entre 50 y 100. A los virus no les gusta la glucosa, entonces por lo tanto prácticamente se va a quedar normal, y la tinción de Gram, pues obvio va a ser negativo. Y por tuberculosis, vean, jantocrómico, esto quiere decir que el aspecto va a ser amarillento, las células obvio aumentadas, pero no tanto. Las proteínas, vean aquí, para tuberculosis hay prácticamente las proteínas se elevan más de 50 veces, hay veces. La glucosa tampoco, la tuberculosis también le gusta la glucosa, por lo tanto también va a estar disminuida.
y obvio la tensión de Gram va a ser negativa. ¿Okay? Entonces, estas son las diferentes características del líquido cefalorraquídeo dependiendo de la etiología que nosotros prácticamente estemos sospechando. Vean aquí en este otro cuadro, en el caso de encefalitis, si nosotros tenemos una punción, prácticamente aquí no nos va a dar ningún dato característico. Vean, la presión está normal, el aspecto es claro, las proteínas mínimas aumentadas, la glucosa prácticamente está normal y únicamente hay células aumentadas, pero con predominio de linfocitos. Es la única característica en caso de encefalitis, pero aquí vuelvo a lo mismo. Tu cuadro clínico es el que nos va a dar tu diagnóstico. Ahora vean, ¿cuándo vamos a indicar una tomografía? Ya dijimos que la punción lumbar es el gol estándar, ¿ok? Pero hay veces que la tomografía puede ser de utilidad para estos pacientes. Entonces, indicaciones de tomografía, cuando el paciente tiene un deterioro neurológico focal, persistencia de cultivos positivos a pesar de un tratamiento adecuado, fiebre persistente mayor de 7 días, y un aumento desproporcionado de líquido del perímetro encefálico, esto prácticamente en búsqueda de edema cerebral y de aumento de la hipertensión intracraneal. Entonces, la única indicación de tomografía en las meningitis es que prácticamente tú estás buscando alguna complicación, ¿ok? Ahora vean, aquí, ojo, tratamiento, aquí la duración de los tratamientos va a variar. Vean, por ejemplo, estreptococo de grupo B de 12 a 21 días, hemófilos influenza hasta 10, listeria monocitógenes hasta 21, Neisseria meningitidis 10, y estreptococo neumonía, que ya les dije que es el principal, únicamente es de 10 a 14 días, y aquí se los estoy mencionando bueno, se lo subrayé. Aquí prácticamente el tratamiento de elección para la mayoría de las meningitis por bacterias es cefalosporina de tercera generación y en primera línea va a ser la ceftriaxona, ¿ok? Ceftriaxona es tratamiento de elección para las meningitis bacterianas. Hay veces que si el paciente es alérgico a alguna penicilina o algo, o necesitas un tratamiento combinado, bueno, pues aquí la vancomicina también es una opción de primera línea para ciertos pacientes, ¿ok? Entonces, en términos generales, tratamiento de elección, ceftriaxona, por lo menos 10 a 14 días. En el caso de Streptococcus pneumoniae, que es el principal bacteria que va a provocar la meningitis. Ahora vean, ya les había dicho que también podemos tener meningitis por pérdida de la continuidad, como les había dicho. Vean, traumatismo penetrante. Aquí varía un poquito las etiologías. Vean, como pueden ver, aquí ya está el Streptococcus pyogenes, Streptococcus staphylos aureus y Streptococcus staphylos epidermidis. ¿Okay? Entonces, vean, estas son bacterias gram positivas que van a estar afectando en casos de traumatismo y vean, aquí sí cambia el medicamento o lo tenemos que combinar vancomicina más ceftriaxona con cefotaxima. Por una cirugía, vean aquí nuevamente aureus, epidermidis, algunos anaerobios, igualmente tratamiento combinado, vancomicina con ceftazidima. Y si la meningitis es asociada a un sistema de derivación ventricular, vean también bacterias gram positivas y también siempre combinación de ceftazidima con vancomicina. Entonces, en conclusión, si nuestro paciente tiene estos factores de traumatismo, neurocirugía o que tiene alguna fístula, bueno, pues el tratamiento no es monoterapia, sino que tenemos que hacer una terapia combinada con vancomicina y ya sea cefotaxima o ceftazidima son opciones adecuadas, ¿ok? Ven, aquí les estoy poniendo, en ninguno de los exámenes les voy a poner que se aprendan las dosis por kilo, entonces nada más es esta tabla para que sepan que también existen otros antibióticos, ampicilina principalmente los neonatos, cefotaxima dosis kilo, 2 gramos cada 6 horas, entonces esto es nada más para que lo tengan en cuenta. Digo, en ningún examen yo les voy a pedir que se aprendan dosis, mucho menos kilo de peso. Ahora, los esteroides, aquí el tratamiento con esteroides en el paciente con meningitis está indicado, el esteroide que se recomienda es la dexametasona, a dosis de 0.15 miligramos cada 6 horas durante 5 a 7 días. Pero ojo, esta indicación del esteroide siempre tiene que ser
unos 10 o 20 minutos antes con la primera dosis de antibiótico que le vamos a dar a nuestro paciente. O sea, debe ser o 10 o 20 minutos antes o en su peor defecto al momento que vamos con la primera dosis del antimicrobiano. Si nosotros ya iniciamos antimicrobiano y damos después el esteroide, prácticamente su utilidad disminuye mucho, ¿ok? Entonces, ojo, esteroides antes o en el mismo momento que nosotros vamos a dar nuestra primera dosis de antibiótico y el tiempo de duración es de 5 a 7 días. Anticonvulsivos. Esto no se debe de realizar de forma cotidiana, sino únicamente en caso de que el paciente tenga alguna convulsión, existe un deterioro neurológico grave o progresivo. Entonces, bueno, ahí sí está indicado un tratamiento como profiláctico o para las crisis convulsivas en estos pacientes. Y aquí el tratamiento que se sugiere es la DPH en dosis de impregnación 15 miligramos kilo o dosis de mantenimiento 5 a 7 miligramos kilo día, ¿ok? Entonces, anticonvulsivos únicamente en casos muy específicos, no es a todos los pacientes. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Ya casi acabamos. Sí, yo sí, Doc. ¿Por qué? Bueno, en realidad son dos preguntas. La primera es, ¿por qué ¿por qué se usa esteroide en vez de usar otro tipo de antiinflamatorio o analgésico? El esteroide, acuérdate que en la fisiopatología hay una cascada inflamatoria o liberación de citoquinas, ¿ok? Factor de necrosis tumoral, etc. Entonces, lo que hace el esteroide es un desinflamatorio que precisamente disminuye la producción o esa cascada inflamatoria. Entonces, al disminuir tu proceso inflamatorio, pues disminuyes tus complicaciones, disminuye los síntomas y prácticamente el paciente pues va a ir a la mejoría, por así decirlo. Obvio, si el paciente tiene fiebre, 38, 39, pues también le vas a dar un antipirético, a lo mejor metamizol, paracetamol, ibuprofeno, etcétera, ¿sale? Entonces, el esteroide es para disminuir esa cascada inflamatoria que finalmente fue lo que inició este proceso infeccioso. Es por eso que lo das. Gracias, doctor. Creo que eso responde mi duda por ahora. Y me pareció pues bastante particular, ¿no? Porque hablamos de meningitis pues en diferentes tipos de pacientes y pensaba, por ejemplo, en los que tienen problemas inmunológicos y pensaba en esteroides, pero creo que ya me quedó claro. Gracias. Así es. Y ojo, también aquí hay que valorar, digo, cada paciente va a ser especial. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente con VIH, tiene un recuento de CD súper bajito y desafortunadamente tiene meningitis, bueno, pues entonces aquí vas a valorar riesgo-beneficio. Ya sabes que este paciente de por sí ya tiene inmunocompromiso, células de defensa bajísimas. Entonces aquí tú vas a valorar si administras el esteroide o modificas una dosis más pequeña o la duración de los días es menor. Entonces aquí sí vas a tener que valorar de acuerdo al contexto de tu paciente. ¿Vale? Muy bien, pues entonces continuamos. Ya dijimos que, bueno, terminamos con bacteriana. Entonces tenemos la meningitis por TB. Prácticamente, actualmente ya es muy raro, pero bueno, se llega a ver en algunas situaciones, lugares rurales. Y se estima que el 75% de meningitis por TB van a tener además una meningitis, principalmente a nivel pulmonar o cualquier otra localización. El 60% puede tener hallazgos radiológicos, principalmente pulmonares, que van a coincidir con TB a este nivel. Y aquí vean también lo mismo, es más frecuente en inmunocomprometidos, ¿ok? Manifestaciones clínicas, vean lo mismo, fiebre, ese es el dato pivote prácticamente en todas las meningitis. El síntoma, cefalea y signos meningios, esto es Kernin-Brusinski o rigidez de nuca en un 60%. En los otros meningitis, acuérdense que era un 50%. Bueno, aquí no es tan fabuloso el porcentaje, pero es un porcentaje un poco más alto. Compromiso de los paros craneales, 50%. Vómito, que puede ser a veces en proyectil, 50%.
Y vean, ojo, hiponatremia en un 70%, esto es por una alteración de la secreción, una secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Entonces, yo lo que siempre les he dicho, bueno, cuando hice la búsqueda de esta información para darles la presentación, en mi búsqueda encontré que algunos casos clínicos que se relacionaban con meningitis, o que muchas veces el clínico, ya sea el infectólogo, el internista o el pediatra que se dedica a ver estas situaciones, bueno, pues el hallazgo constante era del cuadro clínico, signos meningios más hiponatremia, era casi sinónimo de una meningitis por TB, y por lo tanto podías dar tu tratamiento casi de forma inmediata, ¿no? Sin hacer espera de algún otro estudio confirmatorio. Ahora, para la meningitis por TB, nosotros tenemos que pedir ya que hicimos nuestra recolección de líquido cefalorraquídeo, bueno, pues nosotros vamos a solicitar una tinción de VAR, en el cual puede ser positiva hasta en un 80% de los casos. La meningitis se puede cultivar, bueno, la TB se puede cultivar, que diga, pero el tiempo de cultivo es muy prolongado, vean 8 semanas, entonces mucho tiempo, aquí la sensibilidad es del 70%, o también inclusive ya dijimos que va a coincidir meningitis por TB y aparte TB pulmonar, bueno, pues también está indicado realizar en ellos las baciloscopías para la búsqueda de Mycobacterium tuberculosis, ¿ok? Una enzima que también nosotros más bien este será como el diagnóstico ya de certeza, es esta enzima que se llama adenosíndeaminasa. Esta prácticamente nos da el diagnóstico, sería el gol estándar, por así decirlo, para confirmar meningitis por TB. Vean, como pueden ver, su sensibilidad y especificidad es por arriba del 90%. Entonces, si yo les pregunto cuál es el gol estándar, por así decirlo, para el diagnóstico de meningitis por TB, esta es la respuesta correcta. Adenosíndeaminasa con sensibilidad y especificidad del 90%. Obvio, para hacer la determinación de esta enzima necesitamos una punción, ¿sale? Eso no se les olvide. La tomografía nos sirve también para detectar presencia de granulomas, presencia de complicaciones como hidrocefalia, infartos cerebrales, y también la resonancia es un medio puede ser de utilidad, y aquí lo que nosotros podemos encontrar son engrosamiento de las meninges. Entonces, por ejemplo, volviendo a la pregunta que me hicieron hace rato, bueno, pues si nosotros no podemos hacer una punción lumbar, tenemos nuestro cuadro clínico, nuestra exploración física, y tenemos acceso a una resonancia, esta sería una opción para tratar de sustituir o de estar seguro que se trata de una meningitis, ¿ok? Tratamiento meningitis por TB es el mismo que para la pulmonar, nada más que el tiempo de duración es menos, es de 6 meses, pero los medicamentos prácticamente son los mismos: isoniazida 300 miligramos, rifampicina 600, piracinamida 1.5 gramos y etambutol 1.2 miligramos, ¿ok? Entonces es el mismo tratamiento, nada más que el tiempo de tratamiento es menor, 6 meses, a comparación del pulmonar. Meningitis fúngica, ya dijimos que puede haber criptococos, cándidas. También nosotros tenemos que hacerlo en nuestra punción lumbar. Podemos hacer algunas tinciones, tinta china, tinción de India, pruebas serológicas moleculares, principalmente pruebas de PCR para determinar cuál es nuestro gen que está afectando. Y el tratamiento generalmente es con anfotericina B, esto de forma intrahospitalaria o intravenosa durante 2 semanas, seguido de fluconazol durante 10 semanas más. Entonces, el tratamiento para las meningitis fúngicas es anfotericina B, modo hospitalario o IV, 2 semanas, y posteriormente, si todo va bien, se regresa a casa, pero con fluconazol durante 10 semanas más por medio de vía oral. ¿Preguntas, dudas? Bueno, continuamos. Encefalitis, ya dejamos atrás un poco las meningitis. Entonces vamos a hablar ahora de encefalitis. Aquí el germen, aquí no se confunda porque también pasa. El germen o el herpes tipo 1 es el responsable del 90% de los casos de encefalitis. No se confundan.
Si yo les pregunto cuál es la meningitis viral, bueno, cuál es el germen viral más frecuente en las meningitis, acuérdense que son los enterovirus, ¿ok? Pero si yo les pregunto cuál es el germen más común en encefalitis, esta es la respuesta correcta, herpesvirus tipo 1 en el 90% de los casos. Generalmente la exposición a estos virus es en etapas tempranas, los típicos fogazos que salen a nivel de la cavidad oral. Aquí desafortunadamente los herpes siempre van a quedar latentes en el ganglio del nervio trigémino, por lo tanto cuando hay una situación de inmunocompromiso, bueno, pues este virus va a quedar activo y si no hay un adecuado sistema inmunológico, pues se puede evolucionar hacia una encefalitis. Ahora, en cuanto al cuadro clínico, vean, acuérdense del síndrome de encefalopatía. Esto quiere decir que hay alteraciones en el estado mental, confusional, personalidad, cognitivo, acompañado también de signos focales. Las encefalitis también dan cefalea, también van a dar fiebre, ¿ok? Ya dijimos que para el diagnóstico de encefalitis, el líquido cefalorraquídeo aquí sí no es el buen estándar, sino que aquí para el diagnóstico de encefalitis, el estudio de gabinete es la tomografía con el hallazgo de hemorragias petequiales en ambos los lóbulos temporales. Y aquí el gol estándar para una encefalitis es una prueba de PCR, ¿ok? Ven aquí la mortalidad es mayor que la meningitis en un 50% de los casos y el tratamiento de elección también es modo intravenoso mediante la administración de aciclovir o ganciclovir durante un periodo de 21 días, ¿ok? Entonces, el tratamiento de elección para encefalitis viral por herpes tipo 1 es aciclovir o ganciclovir durante 21 días. Ven aquí, esta es una tomografía que ya les había dicho y es una resonancia que sirve para, como ayuda, por así decirlo, para hacer el diagnóstico de encefalitis. ¿Okay? Mira, aquí da un ligero efecto de masa, o sea, como si estuviera comprimiendo o lateralizando la línea media. Y aquí algunas zonas blanquitas o hiperintensas que están ejemplificando las hemorragias petequiales, estos mediante un estudio de resonancia magnética. Y aquí hay otros hallazgos, vean aquí una zona hipodensa, y bueno, por allá casi ya últimas diapositivas, meningoencefalitis, como su nombre lo dice, es alteración de la meningitis más del encéfalo. Aquí el causante de meningoencefalitis es una amiba de vida libre que se llama Naegleria foxleri. Este es un protozoario de vida libre que se encuentra en estanques de agua. Este también va a ingresar al organismo a través de la cavidad nasal por medio de la lámina cribosa que se encuentra en el hueso etmoides y prácticamente va a llegar de forma directa al cerebro. Aquí vean, esta es la que tiene mortalidad mucho más alta, 80%. Si no hay un tratamiento precoz, los pacientes prácticamente fallecen en las 72 horas. Y aquí el tratamiento también es con anfotericina combinado con rifampicina. ¿Okay? Este es en caso de meningoencefalitis. Otras etiologías mucho más raras, toxoplasmas, que son en pacientes inmunocomprometidos como VIH. Aquí el diagnóstico de las meningoencefalitis por otros gérmenes también es mediante estudio de serología o mediante PCR. Y si se trata de toxoplasma, bueno, pues aquí el tratamiento de elección es con trimethoprim con sulfametoxazol durante un periodo de 12 semanas. ¿Ok? Y por último, así, absceso cerebral, como todos sabemos, un absceso es una colección, en este caso purulenta o infecciosa, que se va a encontrar en el parénquima cerebral, puede ser cualquier punto. Por lo tanto, en estos abscesos, bueno, la etiología más común es la bacteriana y puede ser complicación de una meningitis o de un traumatismo craneoencefálico. Aquí la diseminación prácticamente va a ser directa en el 40% de los casos. Generalmente los abscesos cerebrales son únicos, aquí van a tener una diseminación hematógena que va a comprometer el 60% de los casos y en raras ocasiones hay abscesos múltiples, generalmente son abscesos únicos. Aquí se menciona que hay una triada, pues que no es tan característica de nada, pero únicamente se va a encontrar en un 25%, vean cefalea, déficit focal,
y vean nuevamente fiebre. Confusión y crisis convulsivas, 25%, y algunos otros factores de riesgo para el desarrollo de abscesos son sinusitis, periodontoditis, endocarditis, neumonías, gastrointestinales, mucho más rara, y posquirúrgico, principalmente neurológicos. ¿Okay? Entonces, estos son factores de riesgo para el desarrollo de un absceso cerebral. Y vean aquí, pues el estudio de elección son tomografías o resonancias. Ven aquí una lesión en forma de semiluna, en el cual la periferia prácticamente tiene un halo blanquecino. Ven aquí un absceso que está localizado en la parte posterior, este es a nivel frontal, y aquí prácticamente un absceso gigante que prácticamente compromete la mayor parte del hemisferio del lado derecho. Entonces, estas son fotos típicas de imágenes que comprometen o que corresponden a los abscesos cerebrales. Vean un estudio de resonancia, vean el halo semilunar blanquecino, bien delimitado, bordes regulares. ¿Okay? Estas son las imágenes típicas de un absceso cerebral. Lo mismo, dexametasona para disminuir el proceso inflamatorio, pero vamos a tener que utilizar también terapia combinada, ya sea con vancomicina, metronidazol, una cefalosporina, meropenem, y en ocasiones estos abscesos tienen que ser drenados cuando son mayores de 3 centímetros. ¿Okay? Y bueno, pues ahora sí que es todo. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. No, doctor. ¿No, ninguna? Está por ahí Aurora Gómez. Sí, doctor, aquí estoy. Ok, perfecto, Aurora. ¿Me puedes decir, así de una forma muy sencilla y como lo entendiste, cuáles serían las diferencias clínicas entre una meningitis y una encefalitis? Sí, Si fuera- en la meningitis hay presencia de signos meningios y en la encefalitis no. Y, por ejemplo, en la meningitis puede haber según yo tengo entendido que puede haber una fiebre todavía más alta que en una encefalitis. Y además estaba leyendo que en una encefalitis, cuando es una infección bacteriana, se pueden formar abscesos y en las meningitis no. En las meningitis no. Pero la principal diferencia entre ellas es que en la meningitis se presentan los signos meningios y pues la encefalitis no los tiene. Así es, sí, es una forma muy sencilla. Entonces, meningitis son síndromes meningios, ya dijimos rigidez de nuca, Kerning, Brusinski, puede haber fiebre, puede haber cefalea. En encefalitis también puede haber fiebre, puede haber cefalea, pero aquí no hay signos meningios y vean, ojo, hay un síndrome de encefalopatía, que ya les dije que son alteraciones cognitivas, cambios de conducta, irritabilidad, y las focalizaciones también son más características, por así decirlo, a comparación del síndrome meningio. Entonces, una forma de diferenciarlo es así, exactamente como tú lo mencionaste. Vean, encefalopatía. Va a haber una encefalopatía con diferentes datos o déficit focales, ya sean motores, sensitivos y neuropatías craneales, ¿ok? Muy bien, muchas gracias, Aurora. Y a ver, está Mariana. ¿Mariana dijo? Marlene, ¿te llamo? Yo, Marlene, sí, doctor. Ok, Marlene, a ver, igual lo mismo, de una forma sencilla, ¿qué diferencias hay entre el líquido cefalorraquídeo de un virus a una bacteria? Pues yo había leído que, por ejemplo, en bacterias, su replicación y sus desechos metabólicos, pues van a causar como una actividad inflamatoria, y van a entrar como citocinas al líquido cefalorraquídeo. Pero de virus no sé cuál sea, doctor. De una forma sencilla. ¿La puedo contestar yo? Sí, a ver. La diferencia entre lo que es bacteria y virus
es que en el líquido cefalorraquídeo por virus no se van a encontrar ya sea desechos o cultivos bacterianos y se va a conocer como aséptica ya que no hay ninguna presencia de ningún, como ya había comentado, ningún virus, ninguna bacteria, mientras que en lo que es un bacteriano se puede encontrar un líquido cefalorraquídeo algo purulento y en las cantidades de glucosa va a ser más, va a estar más disminuida en lo que es una meningitis viral que una meningitis bacteriana. Exactamente, eso es precisamente lo que quería que me contestaran. Para los dos necesitamos una punción, ¿no? Entonces ya dijimos que en las bacterias el aspecto es purulento. Células muchísimas que pueden ser hasta 10.000, 20.000, proteínas se elevan, glucosa, a las bacterias les gusta la glucosa, por lo tanto está bajo, y aquí podemos encontrar tensión de Gram positiva, pero el hecho de que esté negativo no nos asegura que no sea por bacterias y ya tenemos un cuadro clínico, ¿ok? Y viral, agua de roca, células se aumentan, pero no a comparación tan elevado como las bacterias. Las proteínas prácticamente se elevan mínimo. La glucosa prácticamente a los virus no les gusta la glucosa, por lo tanto se queda igual. Y obvio la tensión es negativa. Exactamente eso quería que me dijeran. La diferencia es mediante la punción lumbar por las características del líquido cefalorraquídeo. Pues, ¿tienen alguna pregunta, duda? No, doctor. ¿Seguros? Yo tengo una pregunta. Adelante. Menciona que bueno, dentro del tratamiento para un acceso cerebral, o sea, si no, si el tamaño del absceso es de 20 a 30 milímetros, ahí sí se tiene que realizar una extirpación quirúrgica. Pero si está de ese tamaño, se puede iniciar primero un tratamiento, o sea, no sé, vía oral o intravenoso y ya después una extirpación quirúrgica, o ya es ir directamente a algo quirúrgico. No, de hecho, si es de 10, 20, 30, 50 y es un absceso cerebral, todos van a usar dexametasona y tratamiento con antibióticos. Si en cierto tiempo ese absceso no se reabsorbe, porque la mayoría con el antibiótico y la dexametasona disminuye, pero si ya llevas 5 días, 7 días y tu absceso sigue prácticamente grande, bueno, pues entonces ahí ya te vas a un tratamiento con drenaje, un tratamiento quirúrgico más invasivo, pero prácticamente si es de 10, 50, todos van a llevar antibiótico combinado junto con su dexametasona, todos. Y ahí tú ya vas a valorar de acuerdo, te digo, a la evolución del paciente, si es candidato a un tratamiento quirúrgico porque ese absceso no se absorba, entonces ya tú tomas tu decisión. Okay. Bueno, muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, duda? Creo que por el momento No, estamos viendo. doctor. Ok, bueno, pues entonces, ahorita nos veremos la próxima semana porque al ratito no me voy a poder conectar. Entonces, la próxima semana, ahora sí ya vemos la situación de el EBC, que vamos a ver el isquémico, el hemorrágico, y ¿alguno de ustedes tiene su temario a la mano? Creo que yo, si me regala un minuto, pues lo Sí, podemos sí, sí, checar. adelante. Un segundito, doctor, solo uno. ¿Se acuerdan que la otra vez les había dicho que íbamos a ver unas preguntas con respuesta? Ahorita lo que lo buscas. A ver, Leslie, ¿sigues ahí?
Leslie, ¿sigues ahí? ¿Sí me escuchó? Sí, ya te escucho. Ok, ahí te van unas preguntas, ¿vale? Es de opción múltiple, tú la vas a contestar, lo que te acuerdes, lo que sepas. Si alguien más quiere contestar, bueno, va a ser después, ¿sale? Permíteme. Hola. ¿Cómo estás? ¿Y eso? Muy bueno, los demás. No, corazón. Sí, no es ok. Yo que te mandé la imagen y sí parece como que no sabía. Yo creo que sí. Sí, nunca lo había sucedido, ¿no? Entonces, checar en tu contrato, no sé cómo lo tengas. Pues sí, pues ahí checa. Ya cuando estés en tu casa, ahí sí tienes internet, ¿no? ¿Sí, no? No. Muy bien, ya regresé, perdóname. A ver, ahí te va la pregunta. Dice, las lesiones focales o difusas del cerebelo determinan o pueden causar todos los síntomas o signos siguientes, excepto, ojo, cerebelo, excepto, pon atención. Tus opciones son dismetría en extremidades, ataxia del tronco, diadacocinesia, hipertonía generalizada, temblor distal de las extremidades. Entonces, pregunta, cuando el cerebelo se ve afectado, ¿cuál de todas esas no ocasiona o no corresponde a un síndrome cerebeloso? Dismetría, ataxia, disdiadococinesias, hipertonía o temblor distal. ¿Cuál de esos no corresponde a síndrome cerebeloso? ¿Sería temblor distal? Ok, tú me dices que es temblor distal. Ok. No, perdón, hipertonía. ¿Alguien diferente? Muy bien, mira, sí, la única que no corresponde con el síndrome cerebeloso es precisamente esa hipertonía, porque todas las demás sí, dismetrías, ataxias, disdiadococinesias y el temblor distal, todos esos corresponden al síndrome cerebeloso, ¿ok? Entonces pongan, no se confundan, para que se les quede bien grabado todo esto, ¿vale? A ver, una más. Vamos a preguntarle, a ver, ¿está Luisillo? ¿Ahí se escucha, Doc? Sí, ya te escucho. Ok. Ahí te va. ¿Cuál de los siguientes hallazgos clínicos no apoya el diagnóstico de polineuropatía en un paciente con debilidad progresiva de extremidades inferiores? Entonces, ¿cuál de estos no lo apoya? ¿Ok? Polineuropatía de un paciente con debilidad progresiva de las extremidades. ¿Cuál no corresponde? Opciones: fasciculaciones, atrofias, Babinski,
hipo o arreflexia, hipotonía, ¿cuál no corresponde? Creo que me la podría repetir otra vez, ¿no? Doctor, para mí me podría repetir la pregunta, por favor, es que como que se entrecortó y yo Sí. la verdad. Sí, ahí te va. ¿Cuál no corresponde con polineuropatía de un paciente con debilidad progresiva en extremidades inferiores? Debilidad progresiva en extremidades inferiores. ¿Cuál no es? Fasciculaciones, atrofia muscular, signo de Babinski, hipo o arreflexia, hipotonía. ¿Cuál no corresponde con debilidad progresiva de las extremidades inferiores? ¿Podría ser lo que son las fasciculaciones? Ok, tú me dices que son fasciculaciones. Ok, ¿alguien diferente? ¿Tú, Liber, qué opinas? Está difícil la pregunta, la verdad. Yo creo que fasciculaciones. Ok, pues vean, todas estas características corresponden a un síndrome de neurona motora inferior, ¿no? Síndrome de neurona motora inferior tiene fasciculaciones, tiene atrofia, tiene hipoarreflexia, tiene hipotonía y el único que corresponde con neurona motora superior es Babinski. Es el único. Entonces, por eso les hacía estas preguntas. Relacionen lo que vemos en clase o los diferentes síndromes neurológicos, así va a ser más fácil ubicar dónde está la patología. Pero todos esos corresponden a neurona inferior. Vean, debilidad, fasciculación, atrofia, hipoarreflexia, hipotonía. No hay más. ¿Vale? Muy bien. Entonces, bueno, aquí ya está el temario. ¿Cómo le hago para bajarlo? Yo lo controlo, pero dígame hacia dónde lo bajamos. Más abajo, más abajo. Más abajo. Ahí aguántame. Ok, entonces ya vimos hipertensión intracraneal, ya vimos epilepsia, ya vimos las infecciones virales, bacterianas, parasitarias. Entonces, para la próxima semana vamos a ver enfermedades del sistema nervioso central por tóxicos y el EBC. Aquí en enfermedades del sistema nervioso central, les doy una idea para que no se pierdan. Aquí podemos encontrar por toxinas, por drogas, por metales, litio, cadmio, plomo, etcétera. Entonces ahí en enfermedades del sistema nervioso central por tóxicos entran toxinas, farmacológicas y metales, ¿ok? Para que sepan cómo enfocar su tarea. Y vemos el EBC, isquémico y hemorrágico. ¿Sale? Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, pues entonces, digo, a ratito no me voy a poder conectar, entonces ya nos veremos para la próxima semana. Oiga, Doc, tengo una pregunta. Sí. La siguiente semana, bueno, es parte de nuestro periodo vacacional por parte del Politécnico. Entonces, solo para confirmar si pues vamos a tener clases o vamos a conservar el periodo vacacional. Con los demás profesores, ¿cómo quedaron? ¿Los demás tampoco les van a dar clases? La doctora de oftalmo no nos dio esta semana y la de derma pues no nos va a dar tampoco. Ah, bueno, pues entonces, pues les doy el día. Sí, la próxima semana entonces no nos vemos. Nos veremos hasta después, hasta 15 días. Sí, no hay problema. Muchas gracias, doctor.
Gracias, doctor. Entonces, ahí Gracias, enfóquense en doctor. su tarea, pues ya nada más les queda pendiente una, porque la del EBC ya la mayoría de ustedes me la mandó, entonces nada más enfóquense en las enfermedades por tóxicos del sistema nervioso central. Sí, doctor, gracias. Vale, cuídense. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, doctor. Tenga Gracias, buen doctor. día y buen periodo vacacional. Hasta luego, doctor. Bye.